Muy buenas tardes con todos. Les saluda Julio Ocaña Vidal, vocal del capítulo de Ingeniería Forestal y acá del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Me está tocando facilitar este evento tan interesante, este foro público interesantísimo, sobre la presentación del informe de adjuntía de la Defensoría del Pueblo sobre la deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao, entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado. Señores, los organizadores de este evento han tenido de hace mucho tiempo invitaciones a los diferentes funcionarios del Estado. Lamentablemente, por varios motivos que no conocemos, no vamos a tener la presencia de alguno de ellos. Pero sí vamos a tener el panel completo de la segunda parte. Vamos a iniciar pidiéndole a la presidenta del capítulo de Ingeniería Forestal que junto con la organización Kene, de la doctora Lucila Pautrat, han elaborado este programa que a ustedes ahora se los vamos a presentar. Entonces vamos a invitar para las palabras de bienvenida a la ingeniera Gladys López del capítulo de Ingeniería Forestal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Para qué pido un aplauso? Adelante, ingeniera. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por venir a nombre del capítulo de Ingeniería Forestal en colaboración con el Instituto Kene de Estudios Forestales y Ambientales. Se ha podido lograr este foro público de importancia tanto para el sector forestal como también para todos los involucrados en esta problemática. Hemos denominado deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao. Como ustedes saben, el capítulo forestal es una plataforma donde nosotros podemos dar este tipo de foros públicos para el sector forestal y también el sector involucrado dentro del sector forestal, para poder conocer la problemática que viene sucediendo, sobre todo por cultivos agroindustriales, monocultivos, como ustedes pueden ver en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y otras áreas. Se viene deforestando terriblemente los bosques tropicales, los bosques de la Amazonía, para sembrar cultivos a gran escala, sobre todo la palma aceitera, ¿no? Y el cacao últimamente. Y esto no solamente está provocando contaminación, pérdida del patrimonio forestal, y también la problemática que viene sucediendo dentro del contexto social, ¿no? De las comunidades o la gente que está involucrada, lo cual también genera conflictos sociales por tenencia de tierras, ¿no? Y también por pérdidas porque algunos viven netamente del bosque, entonces ellos pierden y tienen que migrar a otros lugares, y una serie se ha visto una serie de problemas con y esto viene ya hace mucho tiempo. En este foro vamos a presentar la investigación del informe de adjuntía de la Defensoría del Pueblo, que justamente este año se ha presentado. Agradecemos a la presencia de la Defensoría del Pueblo, su presencia aquí en el capítulo, y le damos la bienvenida a este foro, y queremos también la participación de ustedes, que todos vamos a salir ganando al saber toda la problemática que tenemos y ver de una u otra manera en cada una de las instituciones qué podemos hacer ante esta problemática. Les agradezco nuevamente la presencia y bienvenidos a este foro. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Gladys López. Bueno, la metodología de este evento va a ser la siguiente.
vamos a pedir las presentaciones. La presentación principal, la conferencia magistral, de la presentación del informe. Luego pasamos al primer panel, donde va a estar presente ya uno de los panelistas. Acaban de informarme que también el CERFO está enviando su representante. Esperemos que llegue antes de que pasemos al segundo panel, o de repente dejamos para el final, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a hacer todas las presentaciones y voy a pedir que vayan formulando sus preguntas, ya sea en su mente, ya sea en un papelito, vayan formulando sus preguntas para que al horario en que empecemos con las preguntas, ustedes las expongan levantando el brazo para poder conversar con los que han hecho las presentaciones. Entonces, esa sería la metodología más simple para que puedan tener tiempo para ir al partido. Entonces vamos a continuar con el evento y vamos a pedir, por favor, a la doctora Alicia Banto para que nos honre con su presencia en la mesa de honor, para que empiece su presentación del informe de adjuntía de la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, quisiera hacer un especial agradecimiento a los organizadores, a Kenet por haber tenido la amabilidad de organizar una reunión para presentar un informe de la Defensoría del Pueblo. Nosotros apreciamos muchísimo el compromiso además que Kenet tiene con la defensa del medio ambiente, y desde luego también agradecemos aquí a esta casa y al capítulo forestal, además del Colegio de Ingenieros, que ha tenido la cordialidad también de acogernos y de colaborar con la iniciativa de Kenet para instituciones como la Defensoría del Pueblo, que muchas veces tenemos una agenda amplia y compleja. Desde luego la colaboración de otras instituciones y organizaciones para poder ampliar, digamos, la difusión de los temas que se van planteando, de las recomendaciones, nos ayuda mucho para poder continuar con la defensa de los derechos de las personas y cumplir finalmente el rol que nos toca como Defensoría del Pueblo. Y en efecto, como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo es una institución que recibe quejas de los ciudadanos, y también para poder profundizar en el conocimiento de cuáles son los problemas que tiene el Estado y que inciden en la vulneración, en el perjuicio a los derechos de las personas, es que también la Defensoría realiza supervisiones. Estas son investigaciones que hacemos a la gestión de las instituciones públicas, y de esas supervisiones y de la atención también de esas quejas es que nosotros emitimos recomendaciones a las entidades del Estado para que éstas puedan mejorar el cumplimiento de sus funciones, o para que las instituciones del Estado puedan cambiar marcos normativos o adecuar sus marcos normativos, de tal manera que lo que la Defensoría del Pueblo busca es que el Estado funcione mejor y que eso beneficie a las personas. En ese contexto es que nosotros ya hace algún tiempo empezamos a recibir quejas de organizaciones indígenas y quejas también de personas que estaban siendo afectadas por una serie de ineficiencias en el desempeño del Estado. Y esto dio origen a que nosotros el año pasado desarrolláramos una investigación, una supervisión a diversas entidades del Estado, tanto del Gobierno Nacional como de gobiernos regionales, y también al Ministerio Público, para identificar cuáles son los problemas, las falencias, las debilidades que dan pie a que hayan un conjunto, digamos, de situaciones perjudiciales para el medio ambiente y también para los derechos de las personas. En ese marco, la Defensoría del Pueblo desarrolló este trabajo, que es el que voy a presentar a continuación, que lo hemos presentado a través de un informe que ha sido publicado ya hace algunas semanas en nuestra página web. Y en verdad este también es un punto de partida para la Defensoría del Pueblo, porque cuando tenemos unas quejas, a veces las quejas no nos permiten comprender la complejidad de un problema, ¿no?
de la complejidad de los problemas que tienen las instituciones del Estado, porque sucede, por ejemplo, hechos de deforestación y por qué estos no se sancionan, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho esta investigación en la Defensoría del Pueblo, ya contamos ahora con un informe como el que vamos a conocer el día de hoy. Para la Defensoría también es un punto de partida porque las conclusiones nos permiten hacerle un seguimiento a las instituciones del Estado, y desde luego con un mayor conocimiento que también gana la Defensoría es que podemos luego insistir para que hayan reformas, para que hayan mejoras. Nosotros esperamos que este informe, el informe sobre deforestación por cultivos agroindustriales de palma, aceitera y cacao, entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado, también sea una contribución para el trabajo que están desarrollando otras organizaciones e instituciones, especialmente algunas organizaciones de la sociedad civil que también tienen en estos últimos años cada vez una mayor intervención en los aspectos vinculados a la protección de los bosques, de la diversidad. Nosotros también queremos que este informe sea una contribución para la sociedad civil, para las organizaciones indígenas en la defensa de sus derechos. Bueno, a manera de introducción, como ustedes saben, en el planeta hay ahora una preocupación internacional y nacional por los efectos del cambio climático. Estamos atravesando ya un proceso por el cual la temperatura global ha aumentado y tenemos el compromiso de poder frenar el cambio climático y de poder adaptarnos y hacer que las personas puedan disfrutar sus derechos fundamentales. Y esto implica una serie de aspectos para nuestro país. El primero de ellos es que el Perú debe frenar la deforestación, porque precisamente la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero, y por tanto el Perú se ha comprometido a combatir el cambio de uso de las tierras, ¿no? A combatir el hecho de que las tierras forestales sean usadas para actividades agropecuarias, porque precisamente la pérdida de bosques muchas veces se da por el hecho de que hay un avance de la agricultura migratoria principalmente. Entonces, nos hemos puesto una serie de metas nacionales y de compromisos ante las instancias internacionales para frenar la deforestación y utilizar nuestros recursos naturales dentro del marco del desarrollo sostenible. ¿Esto qué implica además? Que también tenemos que ver que el desarrollo de esta actividad económica, que es la actividad agrícola de palma, aceitera y cacao, es una actividad que se ha desarrollado cada vez más en los últimos años y que se tiene que ver que el Estado contemple las reglas y tenga una gestión adecuada para que esta actividad económica se desarrolle en el marco del desarrollo sostenible, nuevamente. Es decir, toda actividad vinculada a los cultivos agroindustriales, no solamente además de palma, aceitera y de cacao, deben desarrollarse, pero siempre en el pleno respeto de nuestro marco legal, y este marco legal debe ser acorde con los compromisos internacionales que se ha puesto el Perú. Resulta además que otro aspecto que quiero desarrollar es que hay una serie de aspectos económicos que tienen que ver con la protección de los recursos naturales que muchas veces no son contemplados, no son valorados o no son tomados en cuenta, a veces incluso en las cuentas, en la contabilidad. Y a propósito de la conservación, y cuando precisamente hay situaciones de deforestación, nosotros queremos resaltar que, por ejemplo, en este informe mencionamos que cuando el Estado, a través de la autoridad forestal, ha hecho el cálculo económico de a cuánto asciende la pérdida, ¿no?, por deforestación,
¿no? Por una deforestación. En dos casos se ha establecido, digamos, la afectación en verdad es una suma significativa. En el primer caso estamos hablando de 156 millones de soles de pérdida por deforestación y en el segundo de 220 millones de soles. Solamente de dos casos, ¿no?, donde se ha hecho esta valorización, ¿no?, del daño perpetrado por la empresa. En el caso de los 156 millones de soles se refiere a 1949.36 hectáreas y en el otro a 4.956.75 hectáreas. Y cuando vemos, por ejemplo, que el Perú no solo debe estar preocupado porque el aprovechamiento de sus recursos naturales sea adecuado, sino que también debe estar preocupado por evitar la pérdida económica que genera una mala gestión de sus recursos naturales, evitar las pérdidas millonarias que implica un descuido de su Amazonía, un descuido de los bosques, ¿no? Entonces, no proteger los bosques genera pérdidas millonarias para nuestro país y eso se tiene que evitar. Entonces, como es realmente genera graves afectaciones para nuestro país no proteger los bosques o no desarrollar actividades agrícolas cuidando todos los parámetros que se deben, entonces nuestro país tiene que hacer una serie de mejoras en su gestión. Y antes de pasar a revisar cuáles son los hallazgos que ha tenido la Defensoría del Pueblo en este informe, quisiera recordar, por ejemplo, que el Perú, su marco legal está orientado y además desde la Constitución está la obligación del Estado de proteger y conservar la diversidad biológica, los bosques, y en esa línea, por ejemplo, entre los principales compromisos que se ha establecido, el Perú está, por ejemplo, lograr cero deforestación en 54 millones de hectáreas de bosques primarios al 2021. Entonces, declarativamente el Perú es bien ambicioso en sus compromisos de conservación y eso tiene que reflejarse en la gestión de las instituciones públicas, de los ministerios, de los gobiernos regionales, etc. También, por ejemplo, a nivel del Plan Nacional Ambiental, el Perú ha establecido que va a reducir el 47.5% de gases de efecto invernadero provenientes del cambio de uso de la tierra al 2021. Y además, también sabemos, por ejemplo, que el Perú ha suscrito acuerdos de cooperación con varios países en el marco de las negociaciones internacionales vinculadas al tema del cambio climático, y el Perú se ha comprometido a implementar programas para la conservación de bosques, para el cuidado de nuestros recursos naturales. Sin embargo, estos compromisos se ven, se ven confrontados a una serie, digamos, de incumplimientos que se dan en los gobiernos regionales, en autoridades que, teniendo a veces rectoría, no tienen la suficiente fuerza para que estos compromisos se cumplan. Y una cuestión adicional antes de pasar a los hallazgos es que, por ejemplo, en relación a la promoción de actividades económicas como la agricultura en la Amazonía, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a algunos estudios, solo el 5% de los suelos amazónicos presenta o es, digamos, tiene condiciones adecuadas para la agricultura y la ganadería. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor cantidad de territorio, en verdad, en la Amazonía, la mayor cantidad de suelo es un suelo que está más bien, digamos, su condición natural está más bien orientada hacia el tema forestal, y por tanto la cantidad de suelos para la actividad agrícola es una cantidad pequeña.
Si es una cantidad pequeña, entonces el Estado tiene que hacer un esfuerzo serio, ¿no?, por tener información sobre dónde están esos suelos, dónde están esas tierras aptas para la agricultura. Porque si el porcentaje es pequeño, como estoy presentando, entonces no tener información sobre dónde están estas tierras es poner en riesgo la protección de los suelos forestales, ¿no? Ok, entonces ahora también quisiera comentar en todo caso, para tener un parámetro de referencia de lo que luego voy a comentar en los hallazgos, es cuáles son los aspectos principales a tomar en cuenta cuando hablamos de bosques o de suelos. Es que, en primer lugar, los suelos son un recurso natural que tiene que ser protegido por el Estado, y por tanto la aptitud del suelo debe ser tomada en cuenta seriamente en la gestión de todas las instituciones públicas. ¿Y eso porque? En principio, nuestras normas establecen que cuando estamos ante una tierra de aptitud forestal, esa tierra de aptitud forestal no puede ser usada para actividad agrícola. Entonces, y la ley es clara, es decir, una tierra forestal, un suelo cuya capacidad de uso mayor es forestal, no debe ser usada para actividad agrícola. Luego, la segunda y un segundo aspecto es que si es una tierra forestal, entonces allí tampoco se puede otorgar derechos de propiedad privada sobre estos suelos. Entonces no pueden estar estos suelos involucrados en procesos de adjudicación de tierras o en procesos, por ejemplo, de certificación de posesión por parte de autoridades locales o regionales. No obstante, este es un tema que donde encontramos pues muchas irregularidades, falta de información y donde incluso también hay casos que no son materia de profundización en este informe, pero sí es conocido que por ejemplo hay autoridades regionales incluso que han sido denunciadas por incumplir estos parámetros que da la norma. Es decir, aquí incluso se podría, si hubiera más información, hacer un estudio más a profundidad sobre cuáles son todas las irregularidades alrededor de la asignación de tierras que son forestales y que, quién sabe, han sido dadas, ¿no?, ya sea a pequeños parceleros o que han sido dados a través de otros procesos a particulares, incumpliendo sistemáticamente las normas. Y en estos tiempos, después de ver además tantas noticias vinculadas a la corrupción, desde luego este tipo de aspectos tampoco están libres de ese tipo de problemas, y haríamos bien en verdad en profundizar nuestras investigaciones, sobre todo que aquellos casos que ya están en la Fiscalía se investiguen a profundidad. Y un segundo aspecto a tomar en cuenta sobre la utilización de los suelos, teniendo en cuenta, y reafirmo que son un recurso natural, es que cuando estamos ante un suelo cuya capacidad de uso mayor es agrario, es decir, es un suelo agrario donde esa actividad digamos, ese suelo por sus características es útil para la actividad agrícola o pecuaria, entonces en ese caso, si sobre ese suelo hay bosque, lo que se tiene que hacer es que tiene que haber una clasificación del uso del suelo, tiene que haber una certificación ambiental, tiene que haber una autorización de cambio de uso y luego tiene que haber una autorización para el desbosque. Entonces, estas autorizaciones no son obligatorias. Sin embargo, lo que vemos es que en verdad en diversas instancias
estos temas no han sido contemplados, no se ha cumplido, ya sea porque hay una serie, digamos, de presiones locales sobre el acceso a estos recursos naturales, o también porque en cierta medida, como vamos a ver más adelante, nuestra legislación ha estado en un proceso de construcción, y eso también le ha dejado a veces la puerta abierta a las autoridades o también a actores privados a beneficiarse de una serie de incumplimientos. Entonces, ya cuando nosotros hemos hecho la supervisión en la Defensoría del Pueblo, ¿qué es lo que encontramos? Lo primero es que, como ya mencionaba, la legislación forestal está en un proceso de construcción. Gran parte ya, digamos, ya se ha avanzado, hay una ley forestal, varios reglamentos, pero hoy en día CERFOR tiene el reto de sacar todavía una serie, digamos, de normas que se derivan de esos reglamentos. Entre ellos, por ejemplo, el tema es que se tiene que adecuar el CERFOR, el MINAM y MINAGRI deben adecuar el reglamento de clasificación de tierras al nuevo enfoque de la ley forestal, porque lo que tenemos a nivel, digamos, de normativo con relación a la clasificación de tierras es una normatividad que tiene un enfoque antiguo, digamos, un enfoque que está pensando más que todo en la actividad agrícola. Sin embargo, la ley forestal y además el contexto y todos los aspectos que he estado mencionando en la primera parte nos llevan a que hoy en día tiene que haber un enfoque de equilibrio, no un enfoque en el cual prime una actividad sobre otra. No es el enfoque de que prima la actividad agrícola sobre las otras actividades, sino más bien tiene que haber un enfoque vinculado precisamente al desarrollo sostenible, donde cada recurso debe ser utilizado de acuerdo a las características del recurso, ¿no? Otro aspecto que queremos relevar nosotros es que generalmente hace algunos años hubo un debate sobre si digamos, la autoridad forestal se quedaba en el Ministerio de Agricultura o si tenía que ir al Ministerio del Ambiente. En su momento, la Defensoría del Pueblo fue, digamos, más bien tuvo la mirada de que los temas forestales debían estar en el sector ambiente, porque así podrías incluso prosperar de manera adecuada una gestión equilibrada, ¿no?, entre la visión del aprovechamiento y de la conservación. Sin embargo, primó la visión más sectorial y la visión de que el aprovechamiento del recurso tenía que impulsarse desde el Ministerio de Agricultura. No obstante, si queremos cumplir nuestros compromisos como país, si queremos en verdad conservar nuestros recursos de manera adecuada, es importante que el sector ambiental, el Ministerio del Ambiente en específico, tenga mayor peso en las decisiones que tienen que ver con el sector forestal. Y una de ellas es que, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente debe participar en las decisiones vinculadas a la clasificación de tierras. Y eso es algo un segundo punto que la Defensoría está recomendando. Otro punto es que actualmente, a través del cambio de uso de tierra, se podría autorizar el retiro de bosques primarios, de tierras clasificadas como aptas para cultivos. Y este es un tema que en la Defensoría hemos conversado de que si bien es cierto, como regla general se menciona que si el suelo es de uso agrario, ¿no?, y si tiene cobertura boscosa, desde luego la ley las normas admiten tramitar un cambio de uso. No obstante, nosotros creemos que teniendo una mirada integral de nuestra normatividad ambiental, y en específico también de una lectura adecuada de la ley forestal, se tendría que hacer esta evaluación más amplia de cuáles son los recursos que están en ese bosque, si no es bosque primario, ¿no?,
o si incluso es bosque primario, se tendría que hacer una mirada más amplia de cuáles son los recursos, cuál es la valoración de esos recursos, y si hay recursos estratégicos que proteger, sí habría que poner en cuestión de que, si bien es cierto, se puede hacer un cambio de uso, no tendría que ser algo obligatorio, es decir, tendría que haber una ponderación y para nosotros es un tema importante que si son bosques primarios se pueda hacer una evaluación más amplia para ver si realmente vale la pena hacer el cambio de uso, porque dependiendo de los objetivos que tengamos de conservación y de cumplimiento de nuestros compromisos para proteger los bosques, la biodiversidad, creo que si se trata de bosques primarios habría que tener una ponderación más amplia y profunda de la valoración de estos recursos, ¿no? Por tanto, en nuestra opinión, se tendría que ser muy cautelosos si es que se quiere hacer un cambio de uso allí donde hay bosques primarios. Otro aspecto que estamos planteando también es que como el CERFOR todavía no emitió lineamientos para el cambio de uso de la tierra, si bien es cierto, ya tenemos el marco normativo básico, la ley y el reglamento, es importante que actualmente CERFOR pueda establecer criterios para que se pueda hacer de mejor manera este procedimiento del cambio de uso de las tierras, ¿no? Por ejemplo, algo que ya planteamos es que se tiene que establecer la lista de hábitats críticos y categorización de especies amenazadas, o criterios que se puedan utilizar para poder afinar los procedimientos de cambio de uso de la tierra, ¿no? Otro aspecto que nos permite digamos, evidenciar el compromiso, pero visto de otra manera también el descuido de las instituciones del Estado por proteger los suelos como recurso natural, es que, por ejemplo, varios de los gobiernos regionales no tienen el procedimiento de cambio de uso de las tierras en su TUPA. Es decir, no lo tienen en el texto único de procedimientos administrativos, no lo tiene porque en la práctica, pues como no se usa el procedimiento, porque como en la práctica hay un manejo más informal e ilegal muchas veces del recurso, entonces pues prácticamente estos gobiernos regionales no tienen estos procedimientos pautados en sus TUPAs, ¿no? Una cuestión sobre los TUPAs es que en los casos en los que haya algún procedimiento, estos puede ser que también no estén adecuados a las normas que ya están vigentes, porque como también tenemos, ya lo he mencionado, tenemos recientemente los reglamentos, la ley que se ha dado, todos estos TUPAs tienen que estar tiene que estar el procedimiento adecuado y adaptado a las nuevas normas. Otro aspecto que se ha encontrado es que en el Ministerio de Agricultura, allí existe una Dirección General de Asuntos Ambientales, Agrarios. Esta entidad no ha desarrollado un marco normativo adecuado para el control, el seguimiento del desempeño de los especialistas que hacen los estudios de levantamiento de suelos. Porque, claro, nosotros estamos hablando de que hay que proteger el recurso natural suelo y que estos suelos hay que clasificarlos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso significa que tienen que haber especialistas que vayan a las zonas, vayan a los territorios, recojan muestras y hagan los estudios de suelos. También implica que tiene que haber centros de análisis que emitan informes, que sean obviamente informes que tengan todo el respaldo técnico, y estos informes deben servir para que tanto autoridades del Estado y toda persona interesada pueda tener la información y el sustento con relación al tipo de suelos que existen. Sin embargo, aquí hay dos problemas, al menos. Uno, que en este
Registro Nacional de Especialistas en Levantamiento de Suelos, solamente hay 37 especialistas registrados para todo el país. Y de estos, por ejemplo, no hay ningún especialista en el registro para San Martín, solo uno para Loreto y Huánuco, 2 para Ucayali. Entonces, ¿eso qué significa? En verdad que hay un serio descuido también a nivel de los especialistas en la materia, porque no se han inscrito al registro, y también la autoridad del Estado tampoco ha promovido que este registro sea, digamos, un registro más amplio, que pueda precisamente ser un servicio garantizado para quien necesite los estudios de levantamiento de suelos. Y el otro problema es que, por ejemplo, estos estudios, como no hay, digamos, como es un tema tan precario, ¿no? Se ve todo esto precario, no hay normatividad ni información de seguimiento de cuál es la calidad de los estudios de suelos que se elaboran. Tampoco hay mecanismos para, por ejemplo, hacer el seguimiento, el control o la sanción si es que se producieran, por ejemplo, malas prácticas en estos especialistas respecto de los informes que se elaboran. Algo que nosotros ya no hemos introducido en este informe, pero lo dejo en todo caso como comentario, es que, por ejemplo, no hemos hecho un listado ni tampoco una aproximación a los centros de interpretación de las muestras que se levantan sobre suelos. Tengo entendido que, por ejemplo, existe uno en la Universidad de La Molina, ¿no? En la Universidad Agraria, pero de la información que hemos recibido es que hay muy pocos sitios, muy pocos centros realmente certificados y calificados para hacer el trabajo, digamos, de análisis y finalmente tener conclusiones altamente confiables sobre las características y la calidad de los suelos. Y ese es un aspecto puntual, o sea, es un aspecto puntual, pero es un aspecto central en este tema, porque si queremos proteger ese recurso natural, tenemos que precisamente tener todos claridad de dónde se encuentra y las garantías de que cuando se dice que no es por ejemplo, que cuando se dice que es una tierra agraria, realmente lo sea, ¿no? Muy bien, otro de los aspectos que hemos encontrado es que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios no cuenta con información sobre la capacidad de uso mayor de los suelos amazónicos, ¿no? Los estudios se hicieron hace muchos años y solo sobre algunas áreas de la Amazonía, y entonces aquí se requiere, por un lado, que la información que existe sea transparente, esté al acceso del público. De esto hay un avance, porque el año pasado, si no me equivoco, ya esta dirección aprobó una parte, digamos, de la información para que pudiera estar a disposición de todos los interesados, y ya se establece ahí un primer avance de cuáles son las áreas donde existen suelos agrarios, suelos forestales. Sin embargo, en este tema todavía se requiere, pues, profundizar mucho más, que el Ministerio, a través de esta dirección, puedan generar mayores estudios y actualizar en todo caso la información sobre este tema, porque lo que está pasando con la falta de la información es que finalmente las autoridades regionales, sobre todo, tienen unas acciones muy perniciosas, ¿no? Porque la falta de información lleva a que, en verdad, las acciones muchas veces estén circunscritas a que, bueno, no conocían, no conocían bien el marco legal, tampoco conocían muy bien toda la información que hay sobre el territorio, y eso le deja mayor espacio a la autoridad regional para ser discrecional en sus decisiones. Entonces sí se requiere una mayor énfasis en el trabajo de generar información y de generarle más control a los gobiernos regionales respecto de la utilización de esta información.
Otro tema que también hemos encontrado es que la Dirección General de Asuntos Ambientales aprobó estudios de suelos que debían ser más exigentes, más detallados, y los aprobó sin exigir que se hagan con más detalle. Hay un caso específico que es el proyecto, los proyectos agrícolas de Manití y Santa Cecilia, donde la norma establece que si tú realizas una evaluación de impacto ambiental detallada, entonces en ese caso el estudio de suelos también debe ser detallado. Sin embargo, en este caso la autoridad autorizó y aprobó un estudio de suelos que no era detallado, ¿no? Entonces, básicamente ahí se ve como la autoridad, y en este caso ya no estamos hablando del gobierno regional, sino del ministerio, como el ministerio, y ya lo vamos a ver en otro caso también, el ministerio tiene una interpretación, ¿no?, distinta, a pesar de que las normas, en verdad, de la lectura que ha hecho la Defensoría del Pueblo, la norma está clara. Otro aspecto es que, y tiene que ver con lo anterior, es que, por ejemplo, en otro de los casos, también la misma dirección hace una opinión contraria a lo que establece la ley forestal, ¿no? La ley forestal, incluso más allá de la ley forestal, el marco normativo establece como regla general que se necesita siempre una autorización de cambio de uso de la tierra. O sea, siempre se necesita esa autorización. Sin embargo, por ejemplo, en un caso que es uno de los permisos que estaba tramitando Cacao del Perú Norte SAC, la dirección optó por señalar que no era obligatorio, que no era exigible este trámite, dado que ya se trataba de tierras que venían siendo utilizadas antes por otros operadores. Entonces, en este caso nos parece que también nuevamente es una interpretación. Y desde luego esta interpretación ha sido cuestionada por instancias dentro del Ministerio de Agricultura. No obstante, la dirección ha insistido con una interpretación que, en nuestra opinión, es una interpretación que es contraria a lo que manda la ley forestal. Por otro lado, también hemos encontrado serias debilidades en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Quiero precisar aquí que la supervisión se ha centrado también en una época, en un determinado tiempo. Nosotros hemos revisado con más detalle las acciones que ha realizado esta dirección entre el primer semestre de este año y el segundo semestre del año anterior, ¿no? Entonces, no quisiera que se interprete como que es la actual dirección o la gestión de la dirección de hace 5 años, sino estamos hablando entre el 2016 y principios del 2017. Lo que hemos encontrado nosotros es que, por ejemplo, la dirección no fiscalizó casos donde había incumplimiento de los permisos que se requieren para realizar las actividades. Por ejemplo, casos donde no había clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, o falta de certificación ambiental, o no contar con la autorización de cambio de uso de tierras, o no tener autorización de desbosque, que son aspectos que merecían una fiscalización y merecían una sanción. En estos casos, por ejemplo, la Dirección General no actuó cumpliendo el deber de fiscalización. Si bien es cierto, hubo un momento en el cual esta dirección hizo una intervención en el territorio frente a uno de estos casos, y cuando tuvo una obstaculización al cumplimiento de sus funciones, solamente en un par de casos hubo una imposición de multas por parte de esta dirección.
pero esas multas se derivaron de infracciones que estaban vinculadas a la obstaculización de las funciones de la dirección. Entonces no eran multas que se derivaran del incumplimiento de la clasificación de tierras o de la falta de certificación ambiental. Entonces nos parece que este es un serio problema, porque se tiene que dar un mensaje finalmente a todos los operadores de que tener certificación ambiental para desarrollar una actividad agraria es importante. Y precisamente si no has tramitado tu certificación ambiental, debe haber una consecuencia, debe haber una sanción. Y el hecho de que no se hiciera en su momento es un mal mensaje, y precisamente yo creo que eso es lo que genera una sensación de indefensión luego por parte de la población. Otro aspecto que hemos encontrado es que los gobiernos regionales otorgaron títulos de propiedad a parceleros sin clasificación de tierras, ¿no? Y esto lamentablemente se da y de manera impune. Creo que sobre este tema se requiere también una profundización, una investigación un poco más a fondo, porque es probable que aquí hayan, digamos, otros incentivos que también están generando el hecho de que varios gobiernos regionales incumplen sistemáticamente la norma y dan títulos de posesión o títulos de propiedad de suelos que son recurso natural, que no se deben dar en propiedad. Por ejemplo, en el caso en relación a este tema, también vimos que el gobierno regional de Ucayali clasificó tierras sin tener competencia para ello. Entonces, vemos que, claro, no siendo su competencia, el gobierno regional de Ucayali entra a hacer clasificación de tierras. ¿Por qué? Porque seguramente busca que dentro de esa intervención vea una forma de legitimarse y de justificar sus propias decisiones al disponer de recursos naturales, ¿no? Luego también el gobierno regional de Ucayali emitió constancias de posesión en territorio reclamado por pueblos indígenas, ¿no? Sobre este tema hemos recibido también las quejas puntuales de las organizaciones indígenas, y aquí lo que vimos es que, si bien es cierto, los procesos de titulación de tierras, que sobre ese tema no nos pronunciamos en este informe, pero sí hemos hecho otros informes en la Defensoría sobre el tema de la titulación. Lo que pasa con este tema de la titulación de tierras a pueblos indígenas es que ya sea por falta de voluntad política o por complejidades de las normas, muchas veces se ha esquivado o se ha demorado los procesos de titulación de tierras a comunidades. Y en este caso, por ejemplo, ya la comunidad indígena había solicitado al gobierno regional que le reconozca las tierras, ya lo había hecho, es decir, el gobierno regional ya conocía que existía este requerimiento, este pedido. Y no obstante que ya había sido pedido por la organización indígena, el gobierno regional emitió constancias de posesión a otros actores, es decir, con pleno conocimiento. Sumado entonces al hecho de que por varios años las autoridades regionales, incluso autoridades nacionales, han frenado a veces o esquivado su obligación de titular a las comunidades indígenas, nos preocupa que, por ejemplo, en este caso puntual, a pesar de que ya existía un pedido concreto, más bien esquivando este pedido, el gobierno regional le haya dado posesión a otros actores en ese territorio. Por otro lado, también lo que planteamos en este informe es que se necesita que OEFA haga mayor supervisión a los gobiernos regionales y a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, porque como OEFA es un supervisor de supervisores en materia de fiscalización ambiental, y como ya mencioné hace un rato que la Dirección General cuando debió fiscalizar no lo hizo, entonces por eso es que se requiere que OEFA pueda también tener una mayor intervención ante estas instancias. Y finalmente,
pero no es un tema menor, al contrario, es un aspecto significativo, es el hecho de que en diversos casos donde ha habido una deforestación, ¿no? Deforestación además producida porque no se contó, es decir, una deforestación en un marco de ilegalidad, porque no se contaba con la clasificación de tierras, no se contaba con la certificación ambiental, con la autorización de desbosque, con el cambio de uso. Es decir, en esas circunstancias de ilegalidad, varios de estos casos han ido a parar al Ministerio Público, a la Fiscalía, y la Fiscalía ha abierto investigaciones. Y nosotros hemos realizado la revisión de algunas de estas carpetas fiscales, de las investigaciones que han desarrollado los fiscales, y hemos encontrado dos grandes problemas. Uno, que los fiscales muchas veces han optado, ¿no?, por tomar el plazo más largo posible, ¿no? El plazo más largo que se puede usar es de 36 meses. Entonces han optado por decir, bueno, tengo 36 meses para hacer mis diligencias preliminares. Y eso, digamos, en verdad, resulta ser perjudicial cuando se está ante casos donde en menos tiempo tú podrías tener la identificación de si ocurrió, si se perpetró, digamos, un hecho prohibido por el Código Penal, ¿no?, y si estos hechos son graves. Entonces, en verdad, estas investigaciones se deberían de hacer en menos tiempo, ¿no? Y creemos que no existe una complejidad tal que haga razonable el uso del plazo máximo, que puede ser 36 meses, ¿no? Y detrás de esta actuación de los fiscales de querer usar mayor plazo para hacer estas diligencias, pueden haber varias causas. Yo no quisiera, digamos, hablar de suposiciones, pero lo concreto es que han pasado muchos meses y cuando uno revisa estas carpetas fiscales, en verdad, el plazo que se han tomado es un plazo excesivo para la naturaleza de la investigación que tenían que desarrollar, ¿no? Y entonces, el segundo problema que tenemos ante las fiscalías de medio ambiente que tienen estos casos es que precisamente no están haciendo diligencias adecuadas vinculadas ya, digamos, a la etapa de la investigación preparatoria, ¿no? Porque prácticamente en la primera etapa de las diligencias preliminares en algunos casos ya han empezado a hacer también acciones vinculadas a la siguiente etapa. Entonces, en verdad hay un mal manejo de la investigación como tal, y lo concreto es que en ninguno de estos casos entonces se ha producido ya una denuncia ante el juez, ¿no?, para formalizar la denuncia. Y esto nos parece que está muy mal, porque en verdad en el Perú hemos construido un sistema, ¿no?, donde los aspectos más graves vayan a la investigación fiscal para que el Poder Judicial también pueda hacer, digamos, poder pronunciarse sobre aquellos casos más graves. Y ciertamente en estos procesos que están abiertos es muy importante que el Ministerio Público, los fiscales, puedan desarrollar sus investigaciones en plazos razonables. Y nos parece que en todos los casos que la Defensoría ha revisado, nos parece que ya no estamos en plazos razonables, ¿no?, que ya se ha debido concluir, más bien incluso concluir ya la investigación preparatoria y pasar a la denuncia. Una reflexión final. Nuestro país debe desarrollar todas las actividades económicas. Es decir, este no es un informe que plantee que ya no vaya a haber actividad de cultivos, de cultivos de palma aceitera, o cultivos de cacao, o cultivos de cualquier otra índole.
Lo que plantea este informe es que las actividades económicas, como la de palma aceitera o la de cacao, tienen que desarrollarse en un marco de pleno respeto de las normas, ¿no? Y además la actitud de las empresas tiene que ser una actitud diligente y orientada, una actitud, digamos, que muestre responsabilidad en su actuar. Y en nuestro país hay un conjunto de agricultores, de empresarios que están vinculados a este sector económico de la palma aceitera, también del cacao. Y nos parece que es perjudicial para los intereses de estos actores que hayan empresas que pretendan hacer grandes inversiones incumpliendo las normas. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, digamos, la prospección de lo que podría ser el desarrollo de estas actividades a futuro, nadie quiere tener, digamos, grandes inversiones que puedan incumplir sistemáticamente las normas, o grandes inversiones sin certificación ambiental, o sin permiso de desbosque, o sin clasificación de tierras. Entonces, creo que lo que se requiere es que si hay una apuesta de los agricultores y de los empresarios que están vinculados a estos sectores, si hay una apuesta por el crecimiento de su actividad privada, esa apuesta tiene que ser con pleno respeto de las normas ambientales, y tiene que ser en un marco donde las empresas tengan una muestra muy clara de respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas, una muestra muy clara de respeto a las normas y a las instituciones. A mí me parece que es en verdad es seriamente de preocupación que, por ejemplo, en estos casos que nosotros hemos revisado, hayan existido situaciones donde las autoridades no podían hacer inspección dentro de las áreas operadas por algunas empresas, porque las empresas no le permitían a las autoridades estar, no le permitían entrar, no le permitían hacer su fiscalización. Y eso nos parece en la Defensoría del Pueblo que es inaceptable. Más bien lo que se necesita para poder crecer, para que nuestro país siga creciendo, es que necesitamos que todas las actividades económicas se desarrollen en un marco de respeto, de desarrollo sostenible, ¿no? Donde busquemos ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y este informe no es un informe que aborde toda la actividad de palma aceitera en nuestro país, ni tampoco toda la actividad vinculada al cultivo de cacao. Por el contrario, este es un informe que se refiere solo a algunos casos, ¿no? Desde luego, el problema de la deforestación, que además lamentablemente el Perú no ha frenado la deforestación en estos últimos años, a pesar de todos los compromisos que nos hemos puesto a nivel internacional y nacional, pero ciertamente la problemática de la deforestación está asociada principalmente a la agricultura migratoria. Eso desde luego es el principal problema. No obstante, creo que otras actividades como la de palma aceitera o otros cultivos agroindustriales tienen que tener siempre presente de que el desarrollo de estas actividades tiene que ser cuidando que se realicen en suelos que son aptos para esas actividades económicas, ¿no? Y también teniendo presente que en nuestro país es estratégico que cuidemos nuestros recursos forestales, es estratégico, y no hacerlo y más bien privilegiar la informalidad, privilegiar la ilegalidad, privilegiar el incumplimiento de los permisos que además ya están establecidos en nuestro marco legal. Creo que más bien redunda en una afectación a lo que nuestro país busca, que es el verdadero desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia Abanto. Le vamos a pedir, por favor, que continúe en la mesa de honor. Va a ser acompañada por el segundo panel, ya que el primer panel aún no está completo, a menos que ya haya llegado el funcionario del CERFO.
Todavía no ha llegado, pero ya nos ha comunicado que está en camino. Entonces pasamos al segundo panel, que ya está completo, y vamos a invitar al señor Ruperto Vázquez de Tamchiyacu, de Fernando Lores y Loreto, para que acompañen la mesa de honor. Lo mismo a Roberto Guimaraes de Feconau, Cayali. Por favor, vayan pasando a la mesa de honor. Y también a la señorita doctora Lucila Pautrat, de la organización QENE, del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales. A quienes les damos la bienvenida a la mesa de honor y les ofrecemos un aplauso por toda esta organización. Mientras toman asiento los señores indicados, ustedes tienen en este momento un resumen de lo que hemos escuchado a la doctora Alicia Abanto, en donde nos ha dado 4 mensajes importantes. Uno, que es que la Defensoría del Pueblo es una institución representativa de la voz del pueblo y fiscalizadora del Estado, y que recomienda las mejoras al Estado en cada uno de sus informes. El segundo mensaje es que no se prohíbe, a través de estos informes no se prohíbe el cultivo de la palma, sino que se pide respeto a las leyes y guardar el equilibrio ambiental y climático. El tercer mensaje es que el informe es de solo un ejemplo que ellos han visto, no es de todo lo que está pasando a nivel nacional, que es mucho mayor el problema, y que debemos de ser conscientes y debemos afrontarlo antes que sea difícil. También tenemos en la mesa de honor, y les damos la bienvenida a Juan Carlos Ruiz Mollera, del Instituto de Defensa Legal, a quien también le ofrecemos un aplauso para... Entonces tenemos el segundo panel brillante de pobladores afectados y sociedad civil, ¿no? Entonces vamos a iniciar este panel. El cuarto mensaje que nos ha dado también la doctora Alicia Abanto es una demostración de la ineficacia del Estado y de la ilegalidad de las empresas privadas que no respetan las leyes del Estado. Hace poco yo estuve conversando con un argentino que vino acá, invitado por el Colegio de Ingenieros, a exponer sobre la reforestación en Argentina. Y en su exposición nos hizo ver 2 videos muy importantes, y uno fue del cultivo de la palma aceitera, de cómo se debe cultivar. Y venía de una edición que fue hecha en una zona del Brasil. Y veíamos un esquema muy bonito en donde se respetaban lo que acá llamamos los cayos, las quebradas, los ríos y toda la fisiografía, de tal manera que el cultivo no alteraba el equilibrio ecológico. Entonces, a eso han llegado después de varios años de haber deforestado más de 100 veces de lo que hemos deforestado nosotros. O sea, cuando ya han visto el problema gravísimo, recién están tomando cartas en el asunto. Yo creo que nosotros debemos también tomar cartas en el asunto y hacer que respeten la zonificación ecológica económica, que ya bastante tiempo lo hemos trabajado en toda la selva. Entonces vamos a iniciar y vamos a invitar. Empezamos con don Ruperto Vázquez de Tamchiyacu, de Fernando Lores de Loreto. Por favor, tiene la palabra don Ruperto Vázquez. En primer lugar, saludo cordial a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá todos y darnos la oportunidad de hacer llegar nuestra inquietud, nuestra molestia frente a la actitud de estas empresas que vienen atropellando la tierra a los pequeños agricultores. En mi calidad de poblador de Tamchiyacu, distrito de Fernando Lores, Loreto, que en mi lugar sembramos
bastante la piña, el humarí y la castaña. Y ahora, por cambiar de sembrío, está perdiéndose ya el sembrío de piña y humarí, ¿no? Entonces, para referirme un poco a lo que es la empresa desde 2011 venía ya viendo la tierra, viendo las montañas, explorando la montaña, y el 2013 ya empiezan a acentuarse a través de la compra de unos terrenos que tenía una acción agraria que solamente ganadera, que solamente era de nombre, que no han podido lograr sus objetivos, ni labrar ni cortar un palo, ¿no? Entonces muchos de ellos no conocían ni sus parcelas, ¿no? Porque han recibido el título gratuito y así sin conocer sus tierras han sido posicionados, ¿no? Y entonces ellos han vendido esta tierra, 49 hectáreas por 5.000 soles a la empresa Cacao del Perú Norte SAC, ¿no? Entonces, basado en esto, en esta compra, ellos han empezado ya a entrar a ese lugar, a deforestar y luego a acaparar más tierras que veían que no tienen título de propiedad o que veían que están sin cultivos algunos. Y nosotros como agricultores tenemos 20 hectáreas cada uno, pero de las 20 hectáreas vamos trabajando en forma progresivamente, ¿no? Hacemos una chacra de 1 hectárea, bueno, dejamos empurmar y bueno, luego otra vez cortamos otra hectárea, ¿no? Y vamos sembrando en forma migratoria, ¿no? De lugar a lugar. Entonces, y de acuerdo a nuestra capacidad económica también estamos trabajando. No podemos trabajar en mayor escala porque la cuestión económica no nos permite. Y eso ellos dicen que nosotros tenemos mucha tierra y no hacemos nada, ¿no? Entonces, pero de ahí, nosotros llevamos el sustento a nuestros hogares, llevamos la yuca, el plátano al mercado, ¿no? Y otros productos que podemos sembrar en pequeñas escalas, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ellos han venido acaparando nuestras tierras, han empezado a deforestar día y noche, con maquinarias. Lo peor del caso es, para sembrar ellos sus cultivos, han tenido que botar casi 1,5 metros el suelo, ¿no? La parte más rica del suelo lo han botado a un costado y no la han sabido aprovechar. Ha quedado pura arcilla y ahí sobre esa arcilla están sembrando sus cacao, que nosotros le vemos que no va a producir. Como agricultores que poco conocimiento tenemos, estamos en contra de su forma de sembrío. Y un poco discrepamos con nuestros señores ingenieros que se van a trabajar allá, ¿no? Disculpen con el término porque de repente no somos profesionales, pero discrepamos con la forma como están destruyendo nuestra selva y queriendo hacer un cultivo que no va a tener mayor resultado. Ya están por 3 años y ellos no producen nada hasta ahora, ¿no? Entonces la producción del cacao que están sembrando ellos está muy retrasada. Y en algunas partes ya están sembrando 3 veces y no pueden producir. Y frente a esto también he hecho un programa que es el PAPE, que agarran a los agricultores para darles los plantones, semillas y asesoramiento técnico, ¿no? De los abonos. Pero este asesoramiento y abonos que dan ellos no es gratuito, es abajo de un costo para pagar cuando ellos producen. Algunos de ellos no van a producir, pero dentro del contrato que ellos hacen, y no les dan a los agricultores un documento de contrato, pero les hacen firmar un contrato. Y hemos tenido la oportunidad de ver de un señor que el contrato decía que en caso de no producir el cacao, automáticamente pueden ser dueños de la tierra ellos, ¿no? Porque han invertido, han puesto ahí todos algunos recursos. Y esto es un peligro para nosotros porque acapara más fácil la tierra, ¿no? Más fácil van a quitar la tierra a los agricultores, y muchos agricultores que han vendido también sus tierras por 5.000 soles ahora no tienen lugar donde trabajar, están prestando tierra, alquilando tierra para poder hacer su chacrita, ¿no? Entonces, y frente a esto nosotros hemos empezado a denunciar, hemos denunciado por usurpación de nuestras tierras, y frente a esto hemos sido también denunciado por ellos.
porque según ellos suponen que nosotros estamos sobre sus territorios. Si no tenemos una constancia de posición, agricultura nos ha dado sabiendo muy bien que es un terreno de libre disponer del Estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no creo que agricultura se vaya a equivocar en dar una constancia de posición sobre otro título de propiedad, ¿no? Y aparte de eso, cuando hemos empezado a denunciar, había las amenazas hacia nuestras personas, dejaban escritos en nuestra chacra, amenazando que cualquier momento podemos ser desaparecidos, ¿no? Entonces, esas amenazas siempre un poco atemorizado a muchos y algunos no querían denunciar. Somos 7 personas que estamos denunciando, estamos con este proceso ya casi por 3 años y no hay cuándo terminar porque Fiscalía sigue alargando el proceso, no hay cuándo que haga su informe, a pesar que se ha ido al lugar de los hechos cuando están deforestando. La doctora Lely Torres se ha ido al lugar de los hechos y a la semana estaba archivando el caso, diciendo en mérito a investigación. Pasamos, a través de nuestro defensor, pasamos a otra instancia, a otro fiscal, también se va al lugar de los hechos y él está también casi archivando el caso, pasando ya al juez, ¿no? Y he pasado tantos tiempos, no han podido dar un informe en breves tiempos que ha sido tan fácil porque ellos están al lugar de los hechos. Ni siquiera es distante de Iquiza a Tamichaco para hacer las visitas. Y cuando se ha querido intervenir las instituciones del Estado, la empresa ha puesto resistencia, no les ha dejado ingresar, ha puesto sus matones, incluso cuando ha habido una invitación de Panorama, también han querido agredir a las periodistas, ¿no? Y hemos tenido que forcejar con ellos mismos ahí para defender a los periodistas que estaban ahí en ese lugar. Entonces, y tiene una vigilancia, cada 200 metros hay un puesto de vigilancia, de seguridad. Primero, en los primeros días estaban con sus escopetas y cuando hemos denunciado eso han escondido sus escopetas, supuestamente no tienen escopetas, ¿no? Pero nosotros en ese lugar ya no podemos ingresar, nadie puede ingresar ni a cazar un animal porque todo está destruido. Anteriormente en ese lugar era un mercado para los agricultores, ¿no? Porque ahí cazaban los animales, ¿no? Y eran sus farmacias al mismo tiempo, sacaban las medicinas vegetales que muchos se han curado, enfermedades que la ciencia de repente no podía, pero ahí se curan algunas personas que llegan allá. Y todo eso se ha destruido, totalmente se ha destruido, las maderas, las girapay que se hacían, los casas, los techos de la casa, hoy ya no existen, ¿no? Y hay muchas cosas, la cuestión de la naturaleza se está destruyendo, incluso últimamente, porque ya no hay bosque, de repente algún tigre, un otorongo se fue a aparecer por la carretera, ¿no? Y está andando por la carretera con 2 crías, porque sus hábitats son siempre ya molestados, ¿no? Porque hay tractores que suenan un poco, de repente el ruido les aflige y ellos van buscando algún otro ambiente. Entonces han llegado un otorongo por la carretera y la preocupación de las personas es que no le quieren matar, ¿no? No es que no le pueden matar, sino no le quieren matar y está comiendo a los perros guardianes de las chacras, ¿no? De las parcelas, ¿no? Entonces todas esas cosas, hay una cosa que nos molesta porque están destruyendo la mejor parte de nuestra naturaleza. Si bien es cierto que el Estado peruano tiene un compromiso de conservar estos recursos, pero nunca defendido. Nosotros como pobladores estamos tratando de defender esta parte de la destrucción de estos recursos naturales, pero estamos siendo amenazados y denunciados, ¿no? Entonces, pero no hay cuándo que nos den un resultado de este proceso para ver quién tiene la razón, y siempre esta empresa ha tratado de sobornar a todas las autoridades de Loreto, donde estamos nosotros, porque sus mismos ingenieros que ven lo que es esa acción de tierra estaban sentados como un funcionario más de Zafirpa, ¿no? Ellos son los que hacen y deshacen. Entonces, cuando nosotros hacemos los trámites para la titulación de nuestras tierras, ellos son los que primero intervienen y han hecho un proceso de titulación, un convenio con la municipalidad, pero quien ha dirigido todo ha sido la empresa. Los ingenieros de la empresa andando con todos los documentos de los agricultores para decir a este titúlale, a este no, ¿no?
¿Con qué condición? Que le hagan titular para que los vendan a la empresa, ¿no? Y ahí había una corrupción de funcionarios de la municipalidad que han hecho titular 30, 40 hectáreas para vender a la empresa. Hoy están en negociación con la empresa, ¿no? Entonces ahí había también abuso de autoridad porque se han aprovechado del cargo, ¿no?, de estar en la municipalidad. Y la municipalidad, para avalando a esta empresa, en vez de defender a los agricultores, se está avalando a la empresa, y de los cuales hacíamos unas marchas nosotros en la ciudad de Iquitos. Yo trabajaba en la municipalidad, y por estar en la marcha defendiendo a los campesinos, defendiendo estas tierras, defendiendo los recursos naturales, nos han votado el alcalde. Al día siguiente estaban despedidos por estar en contra de la empresa, ¿no? Entonces hay ciertas irregularidades que no nos permite estar tranquilos, y a la población tampoco, porque esta empresa, en vez de mejorar, está empeorando la situación de la población, porque está llegando mucho la drogadicción. Hasta jóvenes en los colegios están con la marihuana, están con el PVC, están fumando, están comercializando ya un poco los bares en las noches, y eso va afectando bastante a la juventud más que todo. Yo hasta ahí momentáneamente me quedaría. Muchísimas gracias, don Ruperto. Él acá nos acaba de contar de que no es solo la deforestación que está destruyendo todo nuestro territorio, sino además está destruyendo la cultura, la calidad de vida, las costumbres, en donde la selva, prácticamente la propiedad, no es una propiedad completamente inalienable, sino es una propiedad de todos, no solo de uno. A pesar que tenga límites familiares, es también de todos. Todos transitan, todos usan, todos aprovechan en forma sostenible. Y esto se está destruyendo con el ingreso de estas empresas que trastocan completamente la vida de la zona de Loreto, que nos ha dicho don Ruperto Vázquez. Entonces pasamos a pedirle la palabra al señor Roberto Guimarães de FECONAU de Ucayali. Tiene la palabra, por... disculpen, antes vamos a invitar a don Aramis Castro, del portal de periodismo de investigación y análisis de datos de Convoca. Un aplauso para el señor portal Aramis Castro. Hola. Buenas tardes, gracias a FEDEME por la invitación a este foro, y también a la Defensoría del Pueblo por presentarnos el informe en las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín. Yo vengo de la región Ucayali, del ámbito de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali, que es la federación que representa 35 comunidades. Una de ellas es Santa Clara de Uchuña, ubicado en la provincia de Abaitía, en el distrito de Requena, a la que yo voy a hacer un poco de referencia. Pero antes, decirles que todo el escenario en la que se dan las actividades económicas en la Amazonía, hay muchos, digamos, líneas o acciones como las concesiones forestales que se han dado en el año 2000, todas las actividades de minería, todas las actividades de la exploración de petróleo. En este contexto, en los últimos 10 años, desde el año 2010, se ha declarado de interés nacional la expansión de monocultivos de palma y cacao en la Amazonía. Y esta declaración o este acuerdo nacional sobre el plan de palma nacional se tiene que hacerse en áreas deforestadas. Uno, como alternativa a la siembra ilícita de coca en la Amazonía. Este es el contexto en el que se da, digamos, como palma, como una de las actividades, o una de las alternativas a las actividades ilícitas de la siembra de coca en la Amazonía, en la zona de Bray, en la zona de Ucayali, Amazonas y Loreto. Al parecer, este contexto
La palma no está resolviendo el problema de la coca, digamos, en la Amazonía. Ya las cifras actuales nos han demostrado que la expansión de la siembra ilícita de coca, luego de identificar la zona de Bray, continúa en otras zonas amazónicas como la zona fronteriza con Brasil, entre las franjas limítrofes de Ucayali y el estado de Acre. Yo podría llamarlo como el corredor del narcotráfico en Ucayali. Y ahora bien, refiriéndome al informe de la Defensoría del Pueblo que nos ha presentado, consideramos lo que falta aquí es, estamos en un escenario de las demandas territoriales no atendidas por el Estado peruano desde el año 2000 al 2017. Las cifras nos revelan de que poco se ha avanzado en cuanto a la titulación de los territorios comunales o atender las demandas territoriales de los pueblos indígenas en la Amazonía. Casi poco hemos avanzado. Sobre esa lentitud en la atención de las demandas territoriales se dan estas actividades de expansión de monocultivos en la Amazonía que ha afectado territorios de comunidades que no han sido tituladas, que han estado en solicitudes de ampliación y que no han sido atendidas. Un factor que hasta ahora el Estado peruano no entiende es el concepto de territorios tradicionales. Para los pueblos indígenas, los territorios tradicionales o los territorios ancestrales va mucho más allá de la casilla territorial titulada actualmente, sino es áreas donde hacemos uso ancestral para pesca, caza, recolección de materiales para la vivienda y otras actividades propias de las comunidades. Estas áreas generalmente también son llamados para el Estado como bosques de producción permanente, y eso es lo que ocurre en el caso de la comunidad de Santa Clara de Uchuña, que hay una área donde la comunidad ha demandado, ha usado por muchos años, digamos, ancestralmente, sobre el cual la Dirección Regional Agraria, a través del gobierno regional de Ucayali, ha otorgado constancias de posesión, certificados de posesión sobre áreas que la comunidad ya habría solicitado con anterioridad. En este caso, en el caso de la comunidad de Santa Clara de Uchuña, que es una comunidad shipibo con Ivo, del cual yo vengo, es una de las comunidades más pequeñas que se podría decir en toda la Amazonía. Es una comunidad muy pequeña, sobre la cual Plantaciones de Pucallpa, una de las 25 empresas del grupo Denis Melca, ha deforestado grandes extensiones de bosque. En el año 2013 hay un informe periodístico que está en YouTube colgado, dice Crimen Ecológico en Ucayali. Ustedes pueden ver de día y de noche han deforestado, han tumbado bosques primarios. La empresa, inclusive la Dirección Regional Agraria de Ucayali, dice que son bosques secundarios, o sea que son bosques degradados. Pero sin ser expertos, nosotros reconocemos y vivimos en el bosque, sabemos que son bosques primarios. Han afectado la flora y la fauna, y no solamente estamos hablando de impactos ambientales o impactos sobre bosques, también han desnaturalizado la forma de vida de la propia comunidad, porque ahora tiene que depender de un mercado para el consumo alimenticio. Entonces, tengo la impresión que los 156 millones de soles sobre 1.949 hectáreas en Loreto y sobre 220.000 millones sobre aproximadamente 5 millones de bosques en Zanja Seca, yo me imagino que esos cálculos se refieren al valor, a la valoración de la diversidad propiamente, pero no se está valorando los impactos o los graves impactos sociales, culturales que estos ocasionan. Parece que no hay un cálculo todavía sobre las áreas deforestadas en Santa Clara de Uchuña. Aquí, la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente no se ha pronunciado al respecto hasta la fecha.
Por eso es que la pregunta en este foro es: ¿a dónde más tiene que acudir la comunidad para exigir sus derechos? Porque estas empresas no solamente han afectado derechos de los pueblos indígenas, sino también vienen burlándose o vienen violando leyes ambientales peruanas, la que en cualquier otro mundo no lo permitiría, por ejemplo, algunas leyes que son mucho más drásticos. Entonces, Melca y socios ha afectado, ha vulnerado derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en la zona de Ucayali, en la comunidad Santa Clara de Uchuña. No solamente ha vulnerado estos derechos de las comunidades, sino también ha incumplido las leyes peruanas mismas, nuestra legislación peruana misma. Creo que esa es una de las cosas que podríamos decir con, digamos, con énfasis, con fuerza, señalar que las empresas de Melca han vulnerado las leyes ambientales peruanas y nuestras autoridades ambientales no son capaces de sancionar ejemplarmente para decir como un mensaje de que se debe hacer inversión en el Perú o en cualquier parte del mundo, pero respetando las legislaciones nacionales. Sumado a eso, el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que manda que cualquier medida legislativa, administrativa, susceptible de afectarnos, debería pasar por un proceso de consulta. Nosotros como FECONAU hemos impuesto una acción de cumplimiento de la ley de consulta y el Ministerio de Cultura ha admitido, indicando que el Ministerio de Agricultura debe ahora implementar un proceso de consulta, la cual Juan Carlos seguramente nos va a explicar un poco más con la amplitud en qué consiste. Sobre lo que ya nos han indicado en el informe de la Defensoría del Pueblo, sobre si son más del 90% de territorios que están en bosques naturales, ¿por qué ahora últimamente se viene declarando que se pueden coberturar más áreas para concesiones forestales o actividades de expansión en monocultivo de palma y otros en la Amazonía? ¿Dónde van a sembrar palmas? Si bien claro el informe, y no solamente la Defensoría, otros nos están diciendo que no hay tantas áreas deforestadas como los dicen, o van a tener que seguir sembrando más coca para después sembrar palma. En realidad estamos sumamente alarmados, preocupados, porque sentimos de que las autoridades nacionales hasta la fecha no han atendido nuestras demandas. Todavía hay demandas territoriales de titulación, de ampliación, de reconocimiento no resueltos hasta la fecha. Hay un potencial conflicto en la zona. Plantaciones de Pucallpa SAC ya se ha cambiado de nombre, ahora es Ochosur SAC. Entonces con eso quieren evadir de sus responsabilidades ambientales, de sus responsabilidades sociales y también las multas que han impuesto algunas instancias en su debido momento. Ninguna de esas multas han sido pagadas por esas empresas. Entonces, en ese escenario, consideramos que también la Fiscalía Ambiental, si bien es cierto, están cumpliendo con fiscalizar y levantar sus informes en campo, pero también tienen limitaciones logísticas, limitaciones estructurales, presupuestales. Incluido ellos, también reciben amenazas. O sea, las amenazas a las que se refiere Ruperto son las mismas amenazas las que ocurren en Ucayali. Entonces, ¿por qué hay amenazas de muerte? Hay hostigamientos, toda una campaña sistemática en contra de los dirigentes, en contra nuestro. La empresa utiliza medios locales para difamarnos, para hostigarnos públicamente. Entonces, en ese escenario, hasta ahora tampoco las entidades responsables del Estado han implementado acciones para proteger a los defensores del medio ambiente, a los dirigentes, que estamos ahí, estamos en el mismo escenario de lo que ocurrió hace 2014. Estamos en ese mismo escenario de amenazas.
tala ilegal sumado a narcotráfico, coca versus palma. Nosotros tenemos fotos e imágenes recientes donde la actividad de la coca en la Amazonía no ha sido frenado, no ha sido controlado, ni siquiera monitoreado. Parece que los sistemas de monitoreo del Estado, que hoy dice que hay drones, digamos, con mucha capacidad, están viendo solamente algunas zonas deforestadas, pero no están mirando las áreas de deforestación, por ejemplo, por el tema de la coca. Entonces, creo que es importante en escenarios como este, de que que la sociedad civil nos ayude a presionar hacia las autoridades públicas competentes para generar mayores compromisos y políticas claros en relación a cómo acelerar procesos de ordenamiento territorial, que es lo que hace falta, porque con la gente de Funpalma hemos dicho que estamos en un escenario de conflicto, por la incapacidad de las entidades públicas del Estado de atender demandas de saneamiento físico legal de los territorios en la Amazonía. Ahora estamos en un escenario, en un proceso de consulta sobre las políticas de Palma que tengan que ver con la Amazonía. Y otro factor importante que hay que mencionar es que para los procesos de titulación los trámites son bastante largos, como ya nos ha mostrado la Defensoría del Pueblo. Para la clasificación, para que se puedan dar otorgamiento a títulos de propiedad a una comunidad, tienen que traer las muestras de suelo a Lima, y son trámites costosos y son trámites burocráticos que duran bastante tiempo para una comunidad que está bastante alejada en las zonas alejadas de la ciudad de Ucayali, en este caso de donde yo vengo. Estas son las barreras que el Estado o las instituciones públicas tienen que ver alguna alternativa viable, de tal manera que se agilicen los trámites y se disminuyan los trámites burocráticos. Y ahora estamos en un escenario de la COP23 que va a llevarse a cabo en Bonn, en Alemania. En París hay un plan de acción del Estado peruano para implementar políticas de cero deforestación al 2021, digamos, como compromiso internacional, pero a nivel local hay una contradicción entre los compromisos internacionales asumidos y las acciones más locales. O sea, hay un discurso maquillado, interesante en términos internacionales, pero a nivel local continúa la deforestación. Continúan otorgando certificados de posesión, continúan deforestando áreas como la que ya hemos visto en las zonas de Macicea. O sea, ya no solamente es la zona de Nueva Requena, ahora están deforestando otras zonas en otros distritos, grandes extensiones de áreas, y ninguna autoridad está diciendo absolutamente nada. Entonces, por eso es que Santa Clara de Uchuña, en su corto video que ha hecho, se pregunta: ¿a dónde vamos a vivir? Ustedes pueden ver este documental corto de 7 minutos en YouTube también, solamente con poner Santa Clara de Uchuña, ¿a dónde vamos a vivir? Ahí van a ver imágenes, testimonios de lo que estamos hablando hoy. Lo pueden ver en algún momento de su tiempo. Entonces, la expansión del monocultivo de palma se da en este escenario donde todavía no se han concluido las demandas territoriales de las comunidades y los pueblos. Ya es visible el factor del cambio climático en la zona. La comunidad no tiene a dónde pescar, a dónde cazar, entonces cada vez más hay nuevos hábitos de consumo. O sea, la comunidad tiene que depender o llevar pescado o su dieta alimenticia comprar de la ciudad, lo que no lo hacía antes. Entonces hay estos tipos de cambios, también los cambios culturales que se dan. Entonces creo que estamos en un escenario donde la sociedad civil, el Estado y los pueblos indígenas también podemos sumarnos a un esfuerzo. Nosotros en Ucayali hemos hecho movilizaciones como el 5 de junio de este año, después el 9 de agosto, y a nivel del gobierno regional hemos creado la mesa técnica de diálogo de los pueblos indígenas y el gobierno regional de Ucayali como un espacio
de diálogo. Esperamos que esto pueda fluir o pueda seguir adelante para poner las principales demandas de las comunidades. Hay que tener en cuenta que nuestras demandas no solamente son demandas territoriales, sino también hay demandas como la educación. Hay comunidades que están muy alejadas, donde no hay puestos de salud, donde no hay escuelas, y en ese escenario, pues, cuando un actor privado se presenta, muchas veces se presenta como el que va a salvar todas las necesidades o los problemas no resueltos de las comunidades por los gobiernos desde hace mucho tiempo. En ese escenario, creo que el informe de la Defensoría del Pueblo nos refleja lo que viene ocurriendo, pero también es importante señalar de que hay nuevas áreas que el mismo gobierno regional está permitiendo para la siembra de palma, como son las zonas de Macicea, que hoy ya se ha hecho una denuncia pública a nivel de la región Ucayali. Me quedaría ahí y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto Guimaray, de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali.